que llega a este mundo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero tienes digno de abrir el libro por medio del sello. Vosotros, tú pediste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro con la palabra, a este escuchar al Señor que nos habla a través de las páginas de la Biblia. En el curso que estamos siguiendo ya por segundo año consecutivo de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. El año pasado, lo digo para los que habéis venido hoy por primera vez, vimos Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y aquí hemos retomado este año con Josué y ahora ya con Jueces. Es nuestra intención terminar con Esdras y Nehemías, es decir, todo el Antiguo Testamento por lo que se refiere a historia, que es nuestra historia, la historia de la salvación. Estábamos viendo el libro de los Jueces, os recuerdo, y deciros, para los que tomáis nota o tenéis curiosidad, que en las cuevas de Qumran, esas que se descubrieron el año que yo nací, porque estaban pendientes a ver qué día las descubrimos, este día. Estaban pendientes a ver qué día. Claro, entonces en 1947, así sabéis los años que tengo, se descubrieron estas cuevas de Qumran, que son un tesoro, porque se han encontrado allí ejemplares completos, por ejemplo, de Isaías. Pues bien, de este libro que estamos viendo, del libro de los Jueces, aparecieron 2 manuscritos, los que llaman en su codificación los Q4, y están en hebreo, como casi todo el Antiguo Testamento. Este libro contiene una de las 2 únicas fábulas que nos narra la Biblia, ya llegaremos a ella. Y el libro comienza narrando las primeras batallas en orden a conquistar cada tribu la parte que le había tocado en el reparto ese teórico de la tierra prometida. La primera que se unió con la tribu de Simeón fue la tribu de Judá. Lo habían consultado a Yahvé, ya hemos dicho en otras ocasiones que probablemente mientras ese uso que era común del Urim y Tumim, que lo guardaba el sumo sacerdote en el efod, una especie de bolsa que llevaba aquí en el pecho, y era el órgano supremo de la manifestación de Dios, y que nosotros asimilábamos al sí y al no, que eran de igual construcción, pero de diferente configuración, de tal manera que cuando lo sacaban no sabían cuál era. Y si salía uno era sí y si salía el otro era no. Independiente de que lo hicieran por este procedimiento o por otro, lo cierto es que en esta ocasión sí consultan a Yahvé. Vamos a empezar leyendo ya Jueces 1 y leemos los 2 primeros versículos, 1 y 2. Después de muerto José, consultaron los hijos de Israel a Yahvé diciendo: ¿quién de nosotros subirá antes contra el cananeo y le combatirá? Y respondió Yahvé: Judá subirá, pues he dado la tierra en sus manos. Judá subirá. Y Judá, ayudado por Simeón, vencieron. Y siguen estos primeros capítulos del libro narrando batallas con listas y diversas diferentes, unas de unas tribus, otras de otras, y sin que aparezcan triunfos y fracasos. Vamos a leer algunas de estas referencias. Ahí mismo en el capítulo 1, leed el 19. Fue Yahvé con Judá y se apoderó Judá de la parte montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano
que tenían carros de hierro. Es decir, sí conquistaron la montaña, no conquistaron la parte llana, y da un detalle importante para los estudiosos, y es que cita en la Biblia por primera vez este metal, el hierro, cuya aparición, según Picciotti, que fue un gran comentarista del Antiguo Testamento, es hacia el 1200. Luego estamos a menos de 1200 años antes de Cristo. Por eso tiene importancia el dato este de que ya existía hierro. Dios permite estos fracasos cuando se dan por las infidelidades de los propios israelitas. Así se lo había dicho Yahvé y así se lo anuncia por medio de un ángel. Desobedecieron, no destruyeron los altares idolátricos, y el ángel, tras decirle que por eso no pudieron arrojar a los habitantes, dice, leer en el 2:3. Por eso os digo, no expulsaré a estos pueblos delante de vosotros, serán vuestros enemigos, y sus dioses serán una tentación para vosotros. Será una tentación para vosotros. Ya hablamos de la atracción que tenían estos cultos idolátricos de los falsos dioses. El texto dice que al escuchar tales palabras del ángel de Yahvé, que ya sabéis que en muchas ocasiones se está refiriendo a Yahvé por aquello de no mencionar el nombre de Yahvé, entre los israelitas, dice que los hijos de Israel lloraron todos a voces. Pero comienza a continuación como una segunda introducción más antigua que la historia ya narrada y que es de suma importancia. Se trata del cambio en los israelitas desde el punto de vista religioso. En tiempos de Josué, como sabéis, el pueblo permanecía fiel, lo vimos en Josué, y lo dice incluso también este libro. Leer ahí un poquito más adelante en el 2:7. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué. Pero a la muerte de Josué comenzó una nueva generación que no conocía lo que Yahvé había hecho en favor de Israel. Y aquí empieza lo que ya dijimos el lunes pasado, que era el denominador común de todo el libro: prevaricación, castigo, arrepentimiento y petición de ayuda. Y respuesta misericordiosa de Dios. Y esto se va a repetir en cada una de las historias de los jueces. De los jueces y más de una vez en nuestra propia vida. Pecado, arrepentimiento, digo que más de una vez, porque en nuestra vida y dentro ya de la nueva alianza, lo que nos suele ocurrir, ¿qué es? Pecado, prevaricación, dice el Antiguo Testamento, arrepentimiento y respuesta misericordiosa. ¿Os habéis dado cuenta? A nuestro pecado no solo es seguir el castigo, sino la misericordia vivida a los pies del confesionario. En aquellos tiempos los israelitas no tenían los sacramentos con esas maravillas de que obra la gracia por méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Lo que queda claro es que los males que aquejaban a Israel provenían siempre de sus infidelidades. Los hijos de Israel prevarican, se van tras el culto de dioses extranjeros, y la historia, los episodios que vamos a leer de los jueces, comienza diciendo que los israelitas, 2:13. Apartándose de Yahvé, sirvieron a Baal y a Astarte. A Baal y a Astarte. Se les había olvidado por completo, ¿os acordáis? Aquel pedrusco que puso Josué. Esto será testimonio para que recordemos que todos hoy hemos dicho que sí a Yahvé. Se les ha olvidado. Es otra generación. Y se ponen a seguir a Baal y a Astarte. Y como ya sabemos, Dios respeta su libertad. Les deja. Podría haberles dicho que os vais tras falsos dioses, que os vais a quedar sin mi ayuda. Pues no. Ellos deciden y allá ellos, allá nosotros. Cada vez que hacemos con nuestra voluntad lo que queremos, con nuestra libertad. Y como esos dioses no podían ayudarle, pues quedan sometidos a los reyes enemigos. Y en este explicado lenguaje de poner el señor, el agiógrafo, voluntad activa en voluntad permisiva, dice el texto ahí seguido, en el 2:14, donde habéis leído,
Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Suficiente. Los entrega en manos, dice, como si el Señor hubiera venido y los hubiera entregado. Es voluntad activa cuando tenemos que entender, esto ya lo hemos explicado muchas veces, que Dios permite que les ocurran esas cosas por hacer uso de su libertad en ese sentido, ¿no? Aquellos dioses de palo o de piedra atraían por su libertinaje, por esos cultos que les eran atrayentes y que seguían a esos dioses. Hoy, ¿cuáles son nuestros dioses? Pues el poder, el dinero, y igualmente se les sigue porque se goza de libertinaje, de abominaciones, con derecho a despreciar toda la ley de Dios. Algunos hay incluso que presumen de despreciar la ley de Dios. Qué pena. Bueno, el primero de los jueces que nos aparece con nombre ya es Otoniel. Por la infidelidad quedaron sometidos los hijos de Israel a Edom y así estuvieron sirviéndole durante 8 años. Y dice en el 3:9 de Jueces: Los israelitas clamaron a Yahvé y Yahvé suscitó a los israelitas un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kená y hermano menor de Caleb. Es decir, llamó y sale este Otoniel. Dice la historia de Otoniel que el espíritu de Yahvé vino sobre él, que salió a hacer la guerra y que venció, y que la paz duró 40 años. Lo dice ahí en el 3:11, para los que seguís, tomáis nota. Por supuesto que no hay que pensar que esa paz fuese para toda aquella tierra. Normalmente los hechos que vamos a ir viendo afectan a una o varias tribus y pueden darse episodios simultáneos. Que esto esté ocurriendo con la tribu de Judá y que esto esté ocurriendo con la tribu de Manasés, por ejemplo, ¿no? Lo de los 40 años, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, es una fórmula estereotipada que encontramos en más de una cita y que en general suele equivaler a una generación, sean 37, sean 41 años. Eso es lo que quiere decir el 40. Los profesores de Salamanca, en su Biblia comentada, advierten que tal vez el primer juez que nos pone el libro sea Otoniel, porque es de la tribu de Judá, por quien el escritor sagrado tenía especial predilección, por esta tribu. Enseñanza para nosotros. Aunque el Espíritu Santo es el único autor de la Biblia, el autor principal, deja al escritor humano, al hagiógrafo, su libertad de expresión, de predilección, su gusto, como él ve las cosas. ¿Es el Espíritu Santo quien escribe a través de esa persona? Sí, pero esa persona, si le cae mejor la tribu de Judá, pues empieza por la de Judá, por ejemplo, como vemos en este caso. El segundo de los jueces que aparece, que nos narra el texto, es el taimado y ladino Eut o Aot, es lo mismo, encontraréis las dos versiones. Los benjaminitas, o sea, los descendientes de los de la tribu de Benjamín, también se echaron a perder, también se corrompieron. Y Dios permite que el rey de Moab ataque y conquiste lo que fue la ciudad de Jericó. ¿Os acordáis de ella, verdad? Y infieles a la alianza, rechazando a Dios, no cuentan con su ayuda. Y el resultado, el que se repite una y otra vez, oprimidos por sus enemigos. Leed el 3:14 de Jueces. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, 18 años. Volvemos a la misma. Es el denominador común, como os digo. Entonces, ¿qué ocurre? Lee el 15. Clamaron los hijos de Israel a Yahvé, y Yahvé les suscitó un libertador, Aot, efectivamente. de guerra, benjaminitas, zurdo. Suficiente, hasta ahí, ¿no? Y el relato sobre este asunto, sobre este juez que vamos a encontrar, de este Aut, es brutalmente expresado y es tan pintoresco como realista. Tenían que pagar tributo al rey de Moab, y Aot es el encargado de llevarlos. Dice el texto que era zurdo, que se escondió bajo sus vestiduras
sobre el muslo derecho un afilado puñal de 1 palmo de largo y de 2 filos. Y por si el geógrafo no nos diera bastantes detalles, nos dice que el rey, este Eglón, era gordo, era grueso. Vaya detalle para lo que vamos a escuchar a continuación. Acabada la presentación, que le llevaron, el presente, Ahod le dice al rey así como en secreto, a la oreja: tengo que decirte, oh rey, una cosa en secreto. Y cuando quedaban a solas, acercándose al rey, sobre pretexto de que lo que tenía que decirle era de parte de Dios y para él solo, leamos, mejor leer, Jueces 3, 21, 22. Entonces Ahod, cogiendo con su mano izquierda el puñal que sobre el muslo derecho llevaba, se lo clavó en el vientre, entrándole también el puño tras la hoja y cerrándose la gordura alrededor de la hoja, pues no sacó del vientre el puñal. Suficiente. Os habéis dado cuenta del por qué el escritor sagrado nos había advertido de que el rey era muy grueso. Ahod cierra las puertas y cuando los servidores, viendo que no salía, entraron y se encontraron con el cuadro. Y dice el texto, sáltate al 27. En cuanto llegó a tierra de Israel, hizo tocar las trompetas en el monte Efraín. Los hijos de Israel bajaron con él de la montaña, y él se puso al frente de ellos. Suficiente, es decir, consigue escaparse y cuando llega a Israel, pues tocan las trompetas. Bien, no hace falta deciros que todas estas cosas que nos puedan escandalizar, es preciso meternos dentro del marco histórico, porque a continuación dice el texto, en el 3:30, leer: aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país estuvo en paz durante 40 años. Y volvió a vivir otro largo periodo de paz bajo este juez. En estas Biblias con 80 años. 80. No, bueno, sí. como ya sabemos que lo del número es muy relativo, no nos escandaliza, ¿verdad? Por supuesto, ojo a esto, por supuesto, que no dice que Dios aprobase tales hechos. Es historia. Y Dios inspiró al geógrafo para que lo escribiese. Y de esta historia sacan los israelitas enseñanzas. Y por supuesto nos tiene que valer también a nosotros. O es que Dios no sigue ayudando a los hijos de la nueva alianza, como ayudó a los escogidos de la antigua alianza cuando arrepentidos le suplicaban. Dios, y esto es la conclusión a la que tenemos de la que nosotros debemos aprovecharnos, es que jamás niega esa ayuda a quien vuelve a Él y le suplica. Y hay a continuación de esta historia un versículo que puede estar desplazado. Lo vamos a leer para que tengáis idea de la existencia de estos jueces menores de los que hablé el primer día. Y es que se le llaman menores no porque sean bajitos, así como yo, no, sino porque el libro dice muy poco de ellos. Hay poco escrito de ellos. A veces no tenemos ni el nombre. En este caso sí, solo el nombre. Buscad 3:31. A se le sucedió Sangar, hijo de Aná. Mató a 600 filisteos con una lijada de bueyes. También él salvó a Israel. Y de tal Sangar no volvemos a oír más. No vuelve a aparecer en el libro. Y como es nuestra costumbre, dejamos a los exegetas y estudiosos si el versículo está o no en su sitio, si el tal Sangar fue de época posterior, el mismo que figura con otro nombre y que se enfrentó con los filisteos en tiempo de David. Y no os extrañe que mientras un experto, como es Beranger, así lo crea, otros comentaristas no crean que esto sea así. Pero ello lo que sí nos demuestra a nosotros es que ningún experto niega que son hechos históricos, con todo el adorno mental que podamos observar, pero son hechos históricos y que se narran. Estos jueces menores son personajes meteóricos. En este caso, ni siquiera su nombre es semita. Tal vez se valió Dios de él para salvar al pueblo. Pero sigamos con esta historia real, contada a través de un esquema literario bien pensado, que ya no sabemos de memoria. Pecado, consecuencias del pecado, arrepentimiento
y liberación por la mano de Dios mediante un personaje escogido, que ya dijimos el lunes pasado, que no son jueces como tal, sino libertadores, caudillos, líderes, como queramos. En ese sentido hemos de entender lo de jueces. Sin embargo, la historia que vamos a ver ahora está formada en un solo bloque en torno a dos salvadores de Israel: Débora, profetisa, y Barak, llamado por ella para que fuese al frente de los hombres de Israel. Esta mujer sí que es jueza como tal, o dicho de otra manera, sí juzga en Israel, única que de entre los llamados jueces del libro obra como tal, planifica, no es el caudillo. La situación es la siguiente: las tribus del norte de esta Débora como se encuentra, y se propone remediar tal situación, y consciente de su situación de mujer, no era tonta y sabía lo que pintaba la mujer en aquella cultura, por revelación divina llamó a Barak. ¿Quién es este Barak? El jefe del ejército de Israel, que estaba, por cierto, descorazonado. Se hallaba a 130 kilómetros de donde estaba Débora, y en la llamada que le hace ya se puede ver que andaba Yahvé por medio de lo que decía. Mejor leemos Jueces 4:6. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel ordena que vayas a alistar gente y reúnas en el monte Tabor a 10.000 hombres de Neftalí de Zabulón. Suficiente. Sísara era el jefe del ejército opresor, y Débora había asegurado a Barak que caería Sísara con todo su ejército, con todos sus carros. Pero este hombre, este caudillo de ejército, capitán de un montón de gente que recluta, le dice a Débora: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Sin duda, parece que Barak, conocedor de la fuerza del enemigo, en lo que confiaba más que en sus fuerzas, más que en sus soldados reclutados, será todo lo contrario de otro juez que veremos un poquito más adelante. Confía más en la ayuda divina conseguida gracias a esta singular jueza, esta singular mujer, y fijaros si era singular, que le contestó con una disimulada ironía. Leedlo, está en el 4:9. Ella le contestó: iré, sí, iré contigo, pero ya no será gloria tuya la expedición que vas a emprender, porque a manos de una mujer entregará Yahvé a Sísara. A Sísara lo entregará el Señor en manos de una mujer. Este Sísara, con sus 900 carros de hierro, su formidable ejército, enterado de que Barak había reclutado muchísima gente en el Tabor, se dispone a aniquilar a los hijos de Israel. Y si leéis el relato, sin pasar al capítulo siguiente, quedaréis extrañados de lo fácil que le fue a Barak dar a la fuga a este ejército de Sísara, porque dice el libro en el 4:15: Yahvé sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Suficiente. Bajó Barak del monte y puso Yahvé en fuga. Tú dices: joder, así de repente no ocurrió nada. Pero en el capítulo siguiente, ir buscando Jueces 5, 21, 22, en el capítulo siguiente recoge el famoso cántico de Débora, famoso por su ímpetu, por su poesía. Es un excepcional poema épico, pero referido a un hecho histórico, que no se nos olvide. Y entre la joya que supone esta composición lírica, leemos en su sexta estrofa, referida al combate, esto. Leed Jueces 5, 21, 22. El torrente de Cisón les arrastró. El torrente de Cisón puso los cadáveres en los fuertes. Entonces resonaron los cascos de los caballos en la veloz huida de los guerreros. Ah, amigo, o sea que providencialmente se desencadenó una fenomenal tormenta con torrente de aguas que arrastró, que se llevó por delante allí en el torrente Cisón a todos los carros del ejército de Sísara.
los carros de hierro se hunden en el barro y él, ante la situación, debió salir como pudo del carro, y aquí nos encontramos de nuevo con un hecho que obliga a volver a recordar algo yo repetido. Este libro recoge historias que Dios quiso que quedasen por escrito, por extraño que nos parezcan los hechos narrados. Y digo todo esto por vacunaros un poquito los oídos, por si se nos olvida hacer eso del ejercicio de meternos en el túnel del tiempo e ir a aquel marco histórico. Pero no sois vosotros solos, ni yo. Fijaros que en un libro que escribió un señor que le llamaban el Manco del Espanto, ¿os suena? Sí. Pues Don Quijote, en el Quijote, leo literalmente, dice en el punto 49 del capítulo 1: si llevado de su natural inclinación quiere vuesa merced leer libros de hazañas, lea en la Sagrada Escritura el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. ¿A qué no se esperaba esta cita del Quijote hablando del libro de los jueces? Que lo digo, o lo traigo a colación, porque es verdad, son hechos extraordinarios que nos suenan a nosotros así como muy gordos, ¿no? En fin, pero por más que Dios saque bienes de males y nosotros enseñanzas, jamás veréis que Dios diera como buenos comportamientos que nos relatan que a la luz del Nuevo Testamento, si no hacemos el ejercicio no lo entenderemos. Bien, habíamos dejado al bueno de Sísara bajando del carro porque se le había trabado las ruedas del barro, ¿verdad? Pues salió el hombre huyendo como pudo y llegó a la tienda de una mujer, esposa de un quineo. No eran israelitas, los quineos eran nómadas. Sale la mujer al encuentro de Sísara y le dice, leed 4:18. Y a él salió a su encuentro y lo invitó. Pasa, Señor, pasa, no temas. Pasa, sí, quieta, pasa, no temas. Y Jael, que así se llamaba, pues Jael, tapó a Sísara con una alfombra, le dio un cántaro para que bebiera, lo más probable, pues lo que era usual en aquella época, leche agria, que es la que usaban los beduinos, y Sísara se cree a salvo en la tienda de esta mujer. Aquí, y más en una mujer, se ve respetado. Quedó dormido, no sin antes rogar a la mujer que si llegaba alguien preguntando que si había algún hombre, dijese que no. Y entonces Jael, fijaos, 4:21. Pero Yael, esposa de Heber, agarró un clavo de la tienda, tomó un martillo en la mano, se le acercó de puntillas y le hundió el clavo en la sien, atravesándolo hasta la tierra. Sísara, que dormía tendido, murió. Desfalleció y murió. Y a pesar de la moral rudimentaria de aquellos remotos tiempos, en el relato, repito, para que nos quede claro, que nadie se vaya con unos conceptos equivocados, no se juzga moralmente esta acción como buena. Sin duda hubo traición y hubo, por parte de esta Yael, transgresión de las leyes de hospitalidad. El autor se limita a contar la historia y, eso sí, a exponer los efectos que le siguieron. Dice el texto que aquel día humilló Yahvé a Yavín, rey de Canaán, etcétera, etcétera. El cántico triunfal de Débora, entre otras cosas, decía: vencieron los pequeños a los grandes, prevaleció el pueblo de Yahvé contra los fuertes. El pueblo tenía que prevalecer contra el enemigo que se oponía a él. Y tras este suceso, y así lo dice el final de este famoso cántico, 5:31. Perezcan así, Señor, tus amigos sean fuertes como el sol al salir. Y el país estuvo en paz 40 años. Y el país obtuvo otro largo periodo de paz. Y frente a este pasaje, el libro nos narra la simpática historia de un singular israelita con preciosos detalles y maravillosas enseñanzas
que podemos aprender. Este pertenecía a la tribu de Manasés y se llamaba Gedeón. Su padre tenía un altar al ídolo Baal, aunque se ve que no era muy ferviente de este culto. Pues cuando su hijo Gedeón, por orden de Yahvé, una noche derribó el altar de Baal y construyó otro a Yahvé, a la mañana siguiente, ante el furor de los campesinos que querían cepillarse a Gedeón, el propio padre le defiende de esta manera. Lee 6:31. Joás le respondió: ¿os toca a vosotros defender a Baal? ¿Sois vosotros quienes tenéis que salvarlo? El que salga en defensa de Baal morirá antes de amanecer. Si es Dios, se defenderá por sí mismo contra el que ha derribado su altar. Claro, si este Baal es Dios, ya se defenderá a sí mismo, ya que le han derribado el altar. Fijaos que nos encontramos en un caso típico de los cultos idolátricos, más bien como moda, porque este hombre, más que su Dios, este Dios Baal, al que se supone que daba culto y yo qué sé, le importa a su hijo. Hombre, si es yo que se salve él, o sea, ¿cómo vais vosotros a matar a mi hijo? De eso nada, ¿no? Y Gedeón estaba apesadumbrado por las desgracias de Israel, hasta el punto de que empezaba a perder su fe en Yahvé. Cierto que tales desgracias eran como consecuencia de no contar con la ayuda de Dios y haber tenido entronizado en su casa a este falso Dios Baal. Ya conocemos la temática del libro. Dice en el 6.1, leo yo, para no remachar: los hijos de Israel hicieron mal a los ojos de Yahvé, Yahvé los entregó en manos de Madián, sufrieron su opresión por 6 años, etcétera, etcétera. Lo estaban pasando mal. En realidad eran varios pueblos unidos que más que territorio lo que buscaban eran, pues eso, salteadores que se llevaban pastos, ganados, víveres. Me recordaba mucho cuando lo leía a unos que parece ser que estuvieron aquí, vamos, parece ser, no, seguro. Pasa que yo lo viví ya muy chiquitín, o solamente me llegó el recuerdo de los maquis, aquellos famosos maquis que había después de la guerra, ¿no? Eran eso, no se les podía atribuir ningún tipo de ideología casi. Era que iban a pillar lo que pillaban por donde pillaban, y los pobres caseríos que había alejados de las zonas pobladas, pues eran los que sufrían las consecuencias, y se llevaban animales y los dejaban en la miseria y les importaba un pimiento. Pues esto es más o menos lo que estaban pasando. Y dice el relato que cuando Israel había sembrado, les devastaban las cosechas, no dejándoles nada para su subsistencia. Leer en el 6:4-5. Acampaban en medio de Israel y devastaban los campos tan cerca de Gaza, no dejando subsistencia alguna en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, pues subían con sus ganados y sus tiendas como una nube de langostas. Como una nube de langostas, todo lo que pillaban por medio. Y otra vez la misma. Como Israel vino a ser muy pobre a causa de Madián, así como si dijese, al darse cuenta de que estos dioses cananeos nada son, nada pueden, y ellos ya no cuentan con la ayuda de Dios porque se han apartado de él, Yahvé, dice el libro, los hijos de Israel clamaron a Yahvé, ahí en el 6:6, ¿verdad? Los hijos de Israel clamaron a Yahvé. Y Yahvé les envía un profeta que les recordó la ayuda que siempre tuvieron como pueblo escogido desde la salida de Egipto, y como no tenían que temer a otros dioses, y el profeta les echó en cara. De él 6:10. Entonces os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a los dioses de los amorreos, cuya tierra ocupáis, pero vosotros no me habéis obedecido. Vosotros no habéis escuchado mi voz. Y estando Gedeón batiendo trigo para esconderlo y que no cayera en manos de estos salteadores, leamos en el 6:12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. La respuesta de Gedeón al ángel ha pasado a la historia, porque si no con palabras exactas, con otras muy parecidas, los humanos las hemos repetido un sinfín de veces. Se salve el que pueda. Ante tantas calamidades que no se comprenden. Vamos a escuchar lo que dijo Gedeón al ángel. Leer 6:13. Gedeón respondió: perdón,
Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor? Suficiente. ¿Veis que Gedeón, en vez de examinar su conducta, o en este caso más concreto la de su pueblo, responde como si Dios fuera el culpable de cuanto les pasaba por no ayudarles? Lo mismo de Adán. ¿Os acordáis lo que dice Adán? Cuando peca, cuando le preguntan, ¿dónde estás, Adán? Quita, hombre, la mujer que me diste por compañera. O sea, ¿qué? ¿Que porque me diste la mujer? Si no, tú no tienes culpa ninguna, ¿o qué? ¿El caso de echar la culpa a alguien? Y desde Adán para acá, todos hacemos, sálvese el que pueda, hacemos la misma, ante un hecho, sobre todo si es inexplicable, sobre todo si es un hecho que nos supera, que no somos capaces de encontrarle la respuesta razonada, científica, adecuada, ni abandonarnos con humildad en los brazos del Señor porque no sabemos, habría que decir no sabemos, pues no. ¿Cómo el Señor? Ah, claro, es que el Señor es el culpable, está clarísimo. Bueno, pues la papeleta que le largó el ángel al pobre Gedeón, que se me lengua la traba, es de esas que vamos viendo que Dios regala a quien elige. Al que elige para que haga algo y que desde su punto de vista, desde el poder humano, le resultaría imposible. Fijaos lo que les dice, 6:14. Entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo: vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No soy yo el que te envía? ¿No soy yo el que te envía? Y ante la extrañeza de Gedeón, que empieza a escurrir el bulto, dice que pertenece a la tribu más pequeña de Manasés, además él es el más pequeño de los hermanos, y como para Dios no valen las disculpas, Gedeón escuchó esa voz que tantas veces sale en la Biblia, esa voz que aclara el misterio. ¿Cómo puede un hombre hacer tales maravillas o tales obras que Dios le pide si con sus fuerzas humanas no lo puede conseguir? ¿Y qué le dice el amo de Dios? Leer en el 6:16. El ángel de Yahvé le dijo: yo estaré contigo y derrotarás a Madián, como si fuera un solo hombre. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Lo que vimos en Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. A todos los que les ha pedido algo, yo estaré contigo. Es la oferta de Dios. La misma que escucharon los patriarcas y la misma que llegó a los apóstoles cuando el propio Señor en persona, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, le manda ir por todo el mundo enseñando y bautizando. Dice el final del Evangelio de Mateo: yo estaré con vosotros siempre, hasta la consumación del mundo. Ahí está la garantía, y no le demos vueltas, ni por muy santos y sabios sacerdotes y obispos que el Señor nos quiera regalar y que nos regala, y que es verdad. La respuesta, la garantía, el aval está ahí. Yo estaré con vosotros siempre, hasta la consumación del mundo. Gedeón se llevó un buen susto, y por si fuera poco, la visión y la misiva, como para asegurarse, Gedeón pone una prueba que le esperase la visión hasta que le trajese un convite de hospitalidad. Le dice: espérame aquí, espera que te voy a traer un convite. El ángel esperó, y ante aquel presente que trae Gedeón, lo convierte en un sacrificio de holocausto, al tocar con su báculo la piedra que tenía la ofrenda y consumirse, salir fuego. Entonces el bueno de Gedeón, comprendiendo que era el ángel de Yahvé, le dice, 6:22. Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y dijo: ah, Señor, he visto cara a cara el ángel del Señor. ¡Ay, Señor Yahvé! La expresión ¡ay, madre mía! la tenía. ¡Ay, Señor Yahvé! He visto cara a cara al ángel de Yahvé. El texto nos aclara que debemos identificar el ángel con Yahvé, porque en el versículo siguiente, el surto de Gedeón, vemos que fue por esta razón, pues le dice en el 23. El Señor le respondió: la paz sea contigo, nada temas, no morirás. Nada temas, no morirás. ¿Por qué le dice esto a Gedeón? Porque para un judío
y desde tiempo A ver al Señor y morirá. Y morir, vamos, solo Moisés. Y sabéis que se le presenta de espalda, como la famosa foto de Rey y Suárez, que para descanse, que ha dado la vuelta al mundo. Así se muestra el Señor a Moisés. Entonces, imaginaros el bueno de Gedeón, pensando que ha visto a Dios, pues muerto soy, ya sí que no tengo escapatoria. Y el Señor le dice, no temas, no morirás. Posiblemente el que figura en el relato del ángel de Yahvé era para evitar una representación antropomórfica de Yahvé, y ya sabemos que los israelitas temían morir si veían a Yahvé. De hecho, os recuerdo la cita del Éxodo, para lo que esto que os he contado, en el 33:20 está, dice, mi faz no podrás verla, porque no puede un hombre verla y vivir. Y de ahí parte, de ahí. Habían pasado ya el Jordán, de nuevo los madianitas y sus aliados, cuando dice la Biblia, que el espíritu de Yahvé envolvió a Gedeón y comenzó a reclutar gente. Aparentemente no las tenía todas consigo. Y os daba la sensación de ser un cabezón de primera categoría, porque exige no solo un milagro, sino un segundo milagro opuesto al primero. Vais a verlo. Los profesores de Salamanca, usando lo que ya sabemos que unas citas pueden ayudarnos a interpretar otras, dicen que no fue por falta de fe, probablemente en él, sino para hacer comprender a los reclutados que era Dios quien les había escogido para esa misión. Y nos remite estos escrituristas de los profesores de Salamanca, que hacen el comentario a la carta de los Hebreos, esta que hemos citado ya varias veces, que en el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, pues conviene tenerle presente, en donde hace referencia a todos los hombres de fe y en el que se encuentra Gedeón también. Los milagros pedidos, y diciendo que era para seguridad de que su mano, o sea que iban de mano del Señor, eran estos. 6:37. Mira, voy a extender en la era esta zalea. Si cae rocío sobre la lana, mientras todo el suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel por mi medio. Suficiente. A ver, la cosa está clara. Mira, yo voy a poner este vellón de lana, y si el vellón solo coge el rocío y todo alrededor no es rocío, entonces ya voy a saber que eres tú. A la mañana siguiente, el suelo seco y el vellón tan empapado de rocío que dice que lo escurrieron y se llenó una cazuela de agua. Que no se encienda tu cólera contra mí, Señor. Nos recuerda el famoso diálogo con Abraham, cuando cada vez que se refería al Señor, cuando aquella pugna, que bueno, los del año pasado os acordáis, ¿no? Si hay 20 justos, si hay 50 justos, y va rebajando, pues cada vez que se dirigía a él decía que no se encienda tu cólera contra mí, Señor, o algo así como diciendo, disculpa, que no te quiero ofender, pero es que como que no me he quedado convencido con esto del vellón. Y ahora lo que pide es esto, 6:39. Entonces Gedeón dijo a Dios, no te enfades conmigo si te hago otra propuesta. Haré solo otra vez la prueba con la zalea, que solo ella quede seca, y en cambio caiga rocío sobre el suelo. Justo al revés, rocío alrededor y esto seco. Y aquella noche solo el vellón quedó seco y el suelo cubierto de rocío. Y nos quedamos aquí porque el tiempo se nos ha ido y no quiero descubriros más. El próximo día seguimos aquí para que veamos lo que hizo el pueblo de Gedeón a continuación y la diferencia con Barak, aquel que llamó Sísara para pelear con Yahvé. Le decía, por Yahvé. Les decía, justo lo contrario de lo que hizo otro, este. Lo vemos el próximo día. No sé. Rezamos a la vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, venga como la mañana, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti y que nuestras almas reciban la gracia de esa misericordia, que
con tu bandera nos sentimos seguros del infierno. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Pues hasta el lunes, si Dios quiere.